Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos para continuar con nuestra serie, gracias al Señor. Es el tema, creo que era tema 8, si no me equivoco, ¿eh? Tema número 8. Me pasé y le puse un número más, 18, pero es el tema número 8. La serie se llama ¿Cómo una iglesia que sabe dar? Y el tema es Da la gloria a Dios. Esta frase tan conocida en medio del cristianismo, todos la conocemos, ¿verdad? Vaya a la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:11, por favor. Vamos a estar leyendo ahí algo. Primera de Pedro 4:11. Y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y amén. Oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias, Padre eterno. Ay, Señor, por este día, Señor, ya pasamos una semana, Señor, algunos con estrés, Señor, padecimiento, Señor, entre tantas otras cosas, pero hoy es momento de dejar todo eso afuera, dejar todo eso atrás y enfocarnos en tu palabra, Señor, lo que usted nos quiere decir, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones estén prestos y nuestros oídos atentos, Señor, para escuchar y aprender tu palabra, Señor. Te pido por mi vida, Señor, que me des el denuedo para compartir tu palabra, Señor, que seas tú usándome en mi vida, Señor, a pesar de quien yo soy, Señor, seas tú glorificándote tu nombre, Señor, por medio de ti, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y decimos, amén. Yo creo, hermanos, que ni el 60% del cristianismo sabe lo que significa dar la gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa? Hoy darle la gloria a Dios está tan limitado tan solo en unas palabras en medio de la adoración o en medio de la alabanza, cuando decimos, te doy gloria, 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 sin saber realmente lo que esto significa. También dar gloria a Dios lo usamos como si fuera una especie de idioma, como el cristañol, para dar a entender que somos cristianos. También se utiliza cuando pasa alguna situación dentro de la iglesia en nuestras vidas, por ejemplo, que me quedara pasmado y no supiera qué decir, pensarían los hermanitos, gloria a Dios. O si de repente estuviéramos en la reunión y empezara un terremoto, o empezáramos a hablar, gloria a Dios. Cada día la usamos de una manera como una expresión. ¿Será acaso este el sentido de dar la gloria a Dios? No, hermanos, dar la gloria a Dios es más allá que una expresión, va más allá que unas palabras, va más allá que una adoración hablada o cantada. Dar la gloria a Dios no es una expresión, sino un estilo de vida. Eso es dar la gloria a Dios. Y con esta breve introducción es mi intención, hermanos, que Dios me ayude para poder enseñar, para que podamos entender lo que realmente significa darle la gloria a Dios. No es solamente una frase bonita, es una frase, un estilo de vida que atrás de ello va un camino arduo de sufrimiento. Pareciera que somos una iglesia drástica, ¿verdad? Pero hermano, las aflicciones, la Biblia está llena de aflicciones donde usted le abra. Hay aflicciones porque Dios tiene un propósito en medio de ellas. Y una de las cuales es que demos la gloria a Dios. Dentro de esta enseñanza vamos a mirar 3 puntos. El primero es qué hacer para ser una iglesia que da la gloria a Dios. Número 2, ya no le demos la gloria al pecado. Y número 3, da la gloria a Dios. Es mi intención animarles, hermanos, animar también a mi vida, para que podamos vivir de una manera santa como a Dios le agrada, dándole la gloria a pesar del sufrimiento que esto nos pueda causar.
Y ahora sí, si no leímos la palabra de Dios, vamos a leer 1 de Pedro 4 del 1 al 11 para relacionarnos un poco de lo que vamos a hablar. Amén. 1 de Pedro 4, 1 al 11 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. El 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y amén. Si usted se da cuenta, en cada uno de estos versos implica una acción, y eso es darle la gloria a Dios. Vamos a empezar. ¿Qué hacer para ser una iglesia que da la gloria a Dios? ¿Y sabe qué es? Es imitar los padecimientos de Cristo. Es lo que debemos de hacer. Imitar sus padecimientos, sus sufrimientos. El verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. La palabra puesto, hermanos, del original también se traduce, escuche, así que, entonces, para, pues. Y esto a nosotros nos dice que va relacionado a un contexto del cual el apóstol Pedro ya estaba hablando. Y esto es aquí inmediatamente en el capítulo 3, Pedro inicia dando una serie de instrucciones, empezando por las esposas, por las mujeres, de cómo ellas deben de vivir santamente, cómo vestirse, tratar a sus maridos. Y después también exhorta a los maridos cómo es que debemos de tratar a nuestras esposas. Y entre medio de todo esto, sabemos que al aplicarlo, pues lleva sufrimiento, ¿verdad? Padecemos también por nuestro cónyuge. También enseña a todos a llevar una vida apartada del mal, que vivan en santidad. Les enseña a pagar bien por mal, y que serían bienaventurados si padecieran por causa de la justicia. Pero en 1 de Pedro 3, 17 y 18, estos dos versos son el principal motivo de este puesto que estamos leyendo en el capítulo 4. Mire lo que dice, 1 de Pedro 3, 17 y 18. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, puesto que padeceremos por la justicia, por los gentiles, tal vez por nuestras esposas, por sus esposos, ¿verdad? Por querer tratar a esa dama como vaso frágil, tal vez sufriremos. Por vivir en santidad vamos a sufrir.
Y es por eso que ahora nosotros debemos de imitar la conducta de Cristo. Por eso dice Pedro, puesto que los sufrimientos que nuestro Señor llevó en este mundo fueron bastantes y fueron tan fatales, tan tremendos, que se dice que nadie en este mundo ha sufrido ni padecido tanto, mucho menos por su propia familia, por su propia raza. El primero de ellos, hermanos, ¿sabe cuál fue el primer padecimiento de nuestro Señor Jesucristo? Todo esto se lo está enseñando el apóstol Pedro a unos hermanos, tantos gentiles como judíos, eran más gentiles, que habían sido dispersados porque había una persecución. A ellos son los destinatarios de esta carta en primera instancia, pero también es para nosotros. Ahora, volviendo, el primer padecimiento de nuestro Señor Jesucristo fue haber tomado forma humana y haber venido a este mundo, dejando sus derechos, su reconocimiento como Dios allá en el cielo, en su trono, para ser tratado como un siervo, como un esclavo. En Rey de Reyes dejó sus derechos como rey en el cielo para venir a servir. Jesús vino a ser esclavo, a padecer como esclavo. Filipenses 2, 7 y 8 dice, Filipenses 2, 7 y 8. Estamos viendo uno de los padecimientos de Cristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En estos dos versos, hermanos, hay tres cosas que a nosotros como iglesia nos cuesta mucho trabajo hacer. Son tres cosas, padecimientos que Cristo sufrió, que nosotros, yo diría que la mayoría no estamos dispuestos a padecer. Uno de ellos es ser esclavo. Nadie quiere ser de menor valor, nadie quiere servir a todos. ¿O sí? El segundo, humillarse a sí mismo. ¿Alguien quiere humillarse? No, ¿verdad? Mucho menos obedecer. Esas son tres cosas que nuestro Señor hizo, que les causó padecimiento, sufrimiento. Pero recuerden que Él tenía un propósito: destruir el pecado, el poder de pecado sobre nosotros. Pero sabía que tenía que sufrir. Y aquí vemos estos tres padecimientos. El Señor, perdón, pero me brinqué tantito. El Señor fue un esclavo considerado como el último de todos, de menor valor. Él hacía cosas de tal manera. Por ejemplo, cuando Él lavó los pies de los discípulos, todos sabemos que solamente lo hacía el de menor valor, el esclavo. Algunos historiadores dicen que ni siquiera tenía que ser judío, porque eran demasiado orgullosos los judíos como para lavar los pies. Y a Jesús eso no le importó. Él vino a servir, a ser esclavo, y lavó los pies de sus discípulos. ¿Alguien quiere hacer eso? Si nos quejamos cuando nos toca lavar el baño, cuando nos toca limpiar aquí en la iglesia, no queremos padecer. Tal vez digamos, no, yo quiero estar allá en el púlpito, yo quiero servir en el púlpito. Yo quiero tener un ministerio donde yo esté tocando y mi ministerio sea visible a los demás. O cuando tenemos algún enfrentamiento con algún hermano de algún tema, siempre queremos ser los que saben más, en vez de ser humildes. Pero nuestro Señor Jesús, Él enseñó que debemos de ser humildes, que debemos ser servidores. Mateo 20, 28 dice, Mateo 20, 28 dice,
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dio su vida por nosotros siendo esclavo. Ahora nosotros sirvamos como esclavo, dando nuestra vida por Jesús y por nuestros hermanos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere dar su vida por sus hermanos? Por aquel que es necio. ¿Alguien quiere? Nosotros éramos necios y aún no somos. Y aún así Jesús decidió ser esclavo y dar su vida por nosotros. Padecimiento número 2 de Jesús: humillarse a sí mismo. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿A quién le gusta humillarse? O lo que es peor, ¿a quién le gusta ser humillado? Cuando se ríen de ti, cuando te tratan de que no eres muy inteligente en tu trabajo, que eres el cristiano al que todos le ponen apodos para humillarte. Yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Como cuando tenemos un enfrentamiento con alguien, con un hermano, ¿verdad? No queremos ser humillados. No queremos que se rían de nosotros, queremos que se rían de ese hermano, no de nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de ser maduros y padecer por el hermano débil. Esa es la intención de humillarse a sí mismo, teniendo el pleno conocimiento de por qué lo estás haciendo. No dejando que nuestras pasiones se desborden y reaccionar con un enojo. El Señor no lo hizo así. El Señor fue humillado terriblemente. Vayamos a Mateo 27, del 27 al 31, para darnos una idea. Lo que Él aceptó o soportó por nosotros, padeció por nosotros, para que tuviéramos salvación, para que el poder del pecado ya no estuviera más sobre nosotros. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaban el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No sé a cuántos de ustedes les gustaría que los vieran desnudos, personas que ni conocen. Obvio no, ¿verdad? Es una vergüenza, es algo feo, malo. Que vean cómo te golpean, cómo te maltratan, es terrible ser expuesto a tal humillación. Una cosa es que te lo hicieran a ti en privado, pero que los demás estén riendo de ti. Eso es terrible, hermanos. Y ninguno de nosotros creo que esté dispuesto a padecer eso, ¿verdad? No creo que soportaríamos tal humillación. Ya llevamos 2. Jesús padeció como esclavo, sirviendo, ¿verdad? Como el esclavo de menor valor. Ya vimos una acción la que él hizo, que era considerado para el esclavo más humillante. Lavó los pies. Amén. 2, ¿qué vimos? Se humilló. Él, sabiendo que lo iban a desnudar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, él quiso padecer por nosotros. Número 3, obedeció. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús fue obediente. Él obedecía cada una de las instrucciones que el Padre le había mandado que hiciera. Aunque eso a él le causara un dolor, un sufrimiento, un padecimiento en la carne, en su corazón.
Recordemos la vez que él oró en Mateo 26:39. Vayamos a Mateo 26:39. Vamos a leer mucho la Biblia, hermanos, hoy. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se da cuenta? A pesar de lo que Jesús quería, a pesar de lo que nuestro Señor sentía en ese momento, un poco de temor al saber que iban a estar separados el Padre y Él, en lo que la humanidad tuvo temor el Señor, de tal grado que sudó gotas como de sangre. Era tanta su aflicción, pero aún en medio de ese padecimiento el Señor obedeció y las puso en las manos de Dios. ¿Estamos dispuestos a padecer como Jesús? ¿A ser obedientes y a sufrir? ¿Estamos dispuestos? Para nosotros, hermanos, desgraciadamente, qué difícil es obedecer. ¿Cuánto nos cuesta decir, hágase su voluntad y no la mía? Aunque prediquemos aquí, aunque limpiemos, aunque nos miremos puros y santos, ¿cómo nos cuesta obedecer? Como les decía a los jóvenes allá, cuando nadie me ve, porque aquí pareciera que todos obedecemos, ¿verdad? Y como nos cuesta obedecer, hermanos, desgraciadamente es cuando nosotros caemos en pecado. Llevamos una vida de derrota porque no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos las instrucciones que se nos dan aquí en el púlpito por medio del pastor que es guiado por Dios, o por el hermano que esté aquí predicando. No obedecemos por no querer ceder nuestra voluntad a Dios, nuestro derecho a Dios. La vida cristiana, hermanos, es como una vida de un militar. Siempre debe de estar dispuesto a obedecer para ir a la guerra. Debemos de declarar en la guerra el pecado, hermanos. Una lucha a muerte, donde debemos de estar bien armados de la obediencia de Dios, aunque eso nos haga padecer. El cristiano ignora las maquinaciones del enemigo, ignora la estrategia militar que él usa para matarnos con el pecado. Muchos ignoran que es una lucha a muerte, en donde debemos, como en toda guerra, estar bien armados. ¿Y sabe cuál es esa arma que debemos de tener? Vayamos a la parte B de Primera de Pedro 4:1, la parte B. Déjame si no me equivoco. Debemos de tener esta arma que el Señor nos proporciona. Sí. Dice, escuchen, hay que poner atención en esto. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. ¿Para qué? Para ir a la batalla, para ir a la guerra, para pelear, para luchar en contra del pecado. ¿Y usted sabe cuál fue ese pensamiento de Cristo? ¿Tenemos una idea? Es un pensamiento que muchos dirían hoy en las iglesias modernas que no es un pensamiento para obtener la victoria, sino un pensamiento para obtener la derrota. Y ese es el que debemos de adoptar todos. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento de Jesús que siempre estuvo en su mente desde el momento en que Él dejó el cielo hasta el momento que se fue? ¿Sabe cuál fue el pensamiento? Fue un pensamiento de sacrificio, de ceder. Ese fue el pensamiento de nuestro Señor. Desde que llegó a este mundo,
hasta que se fue. Jesús sacrificó su propia vida para así derrotar al pecado de todos los tiempos. Él sabía que tenía que dar algo para así conseguir la victoria. ¿Y sabe cuál es nuestro problema por el cual no conseguimos la victoria? Que no estamos dispuestos a dar algo, que no estamos dispuestos a ceder, que no estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Por eso pecamos. Por eso vivimos de derrota en derrota en el pecado. No estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo. No estamos dispuestos a sacrificar nuestros pensamientos. No se diga nuestros deseos, lo que amamos, lo que nos gusta. Y el resultado de ello es caer en la tentación y pecar. Cada quien tenemos algo que nos encanta, hermanos. Dáselo al Señor. Sacrifícalo si sabes que no está bien. Mira, hermanos, el Señor sabía que sin derramamiento de sangre, entiéndase sacrificio, no había perdón de pecados. De la misma manera, sin que no sacrifiquemos todas estas cosas que ya mencioné, no habrá victoria en contra del pecado. Jesús murió en la cruz, dio su vida por nosotros, una vez para siempre. Pero ahora nosotros debemos sacrificar esas cosas que nos hacen pecar. Amén. Cuesta trabajo, ¿verdad? Sacrificar. Bien dijo nuestro Señor en Lucas 9:23. Y el sacrificar, hermanos, de estar dispuesto es darle la gloria a Dios cuando obedecemos. Así es como se nace una iglesia que da la gloria a Dios. Mire lo que dice nuestro Señor en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere ser cristiano, debe de ir en pos de Jesús, tomando su cruz cada día. ¿Y usted sabe qué significa tomar la cruz? Significa sacrificio. Dar algo para obtener la victoria en contra del pecado. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a dar algo? ¿A entregar tu pecado en esa cruz? Y si sacrificamos nuestros derechos, nuestra voluntad a Dios, es entonces allí donde tendremos la victoria. En la última parte del 1 Pedro 4:1 dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, que si hemos sido partícipes de los sufrimientos de Cristo, entonces tendremos la victoria, la gloria en contra del pecado por la misericordia de Jesús. Hermanos, sé que esto suena triste y doloroso, pero es una victoria. Un padecimiento bien sacrificado nos da la victoria. Y debe de darnos un gozo. El mismo apóstol Pedro decía en 1 Pedro 4:13, mire lo que decía. 1 de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos somos partícipes de los padecimientos de Cristo? Yo he sufrido. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La esperanza de que un día Él va a venir, hermanos, y todo habrá valido la pena. Todo ese sacrificio que nosotros hicimos, haber padecido como Cristo en este mundo, cuando lo veamos venir, habrá valido la pena. Si ese sacrificio viene de tu esposo, de tu esposa, en tu trabajo, con tus hijos, con tus vecinos, habrá valido la pena. En medio de nuestros padecimientos, recordemos darle la gloria a Cristo. Así que ya no vivamos el resto de nuestras vidas, hermanos,
como vivían los demás, como viven los gentiles. Primera de Pedro 4:2. Ya habiendo sido partícipes de los padecimientos de Cristo y habiendo dejado las cosas atrás, ahora, hermanos, ya no es tiempo de seguir viviendo en los delitos y pecados. El apóstol Pedro le dice a los cristianos, gentiles y judíos, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que un cristiano pueda vivir conforme a las concupiscencias de los hombres? ¿Usted cree? Si aquí está escrito es porque sí. Una concupiscencia es un deseo desmedido en la lujuria. Puede haber cristianos que vivan así, ¿sabía usted? Una concupiscencia es un deseo malo, oculto, el cual domina, mancha el corazón, es algo impuro. Pedro exhorta a que vivamos y a que viviera en aquel tiempo, aquella iglesia, conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan al Pablo en Romanos cuando él decía, creo que es el capítulo 12, que no debemos de amoldarnos a este mundo? No moldarnos a sus deseos, a sus pasiones, ¿verdad? Así vivíamos antes nosotros. Nos gozábamos con estas cosas. Nos reíamos en nuestros trabajos de cosas malas, ¿verdad? Platicábamos de lo que nuestros ojos nos deleitaban antes. Mirábamos la forma de seguir adelante. Entiendas, el que no tranza no avanza. Y nos gustaban los deseos de este mundo, las concupiscencias, le dábamos rienda suelta. Nos amoldábamos a este mundo, dándole gloria al pecado y al hombre. Pero ahora ya no le demos gloria al pecado, mis amados hermanos, ya que hemos padecido, ya que hemos seguido al Señor. Él padeció, Él murió por nosotros. Ahora nosotros padezcamos para no darle la gloria al pecado, sino para darle la gloria a Dios. El punto número 2 es, ya no demos la gloria al pecado. Y vamos yendo a Primera de Pedro 4:3. Y estas palabras, el apóstol Pedro, tenga en cuenta, se las estaba diciendo a una iglesia atribulada, hermano, con terribles persecuciones. Más adelante vamos a verlo. Era una iglesia que realmente estaba padeciendo por sus familiares, por sus amigos, por el gobierno. Era tremendo. Estaban siendo muertos, hermanos. Y todavía los exhorta el apóstol Pedro a que deben de padecer. Primera de Pedro 4:3 dice, ya lo leímos, ¿verdad? No. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agradaba a los gentiles por lo que leímos? Escuche, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sé que algunos de nosotros encajábamos en estas, ¿verdad? Hay unos que todavía a lo mejor encajan, ¿verdad? Pero para eso es la palabra de Dios, para limpiarnos y cambiarnos, amén. Pero anteriormente algunos de nosotros encajábamos en esto, ¿cierto o falso? La verdad yo sí, en varias. Si nos damos cuenta, todas estas son obras de la carne, ¿verdad? Son cosas que dominan el corazón perverso, que distorsionan la razón y la mente y son sentimientos desbordados que solamente deseamos hacer sin pensar. Miren, se dice que la lascivia es un deseo excesivo que implica una inclinación o apetito sexual intenso y posiblemente descontrolado. O sea, que no le importa lo que tenga que padecer con tal, pues ya sabe, ¿verdad?
Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, un ejemplo. Él era un hijo de un rey, del rey David. Era un joven llamado Abnón. ¿Lo recuerdan? Que tenía una media hermana llamada Tamar. ¿Recuerdan el pasaje? Este muchacho tenía un deseo extremo de acostarse con Tamar, que era hermana de Absalón. Este deseo desmedido por poseerla, entiéndase, lascivia, hacía que su apariencia se demacrara. Estaba obsesionado de tal manera que se miraba enfermo, hermanos. Pálido el muchacho, porque tenía la intención, el deseo de acostarse con esa muchacha. Y mire lo que le llevó. Además, decía, hasta se revolvía con la lascivia con el corazón y le hacía sentir que estaba enamorado de esta muchacha. Pero más adelante vamos a ver. Mire lo que hizo este muchacho por dar rienda suelta a la lascivia. Según de Samuel 13, del 11 al 14. Perdón, ando malo de la gargantita. Dice, y cuando ella ya sabemos que un amigo, ¿verdad?, muy inteligente, según él, le dio una idea de qué hacer para acostarse con esta muchacha, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues hazte el enfermo y dile a tu papá David que te lleve a tu hermana para que te atienda, ¿verdad? Y ya estando ahí la muchacha en la casa de este muchacho, y había preparado un alimento, y aconteció esto. Y cuando ella se las puso, o sea, la comida que le dio, unas hojuelas, cuando ella se las puso delante para que comiese, mire lo que hizo este muchacho, asió de ella, es decir, la tomó y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado por uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que habléis al rey, que él no me negará a ti, o sea, que se casara. Pero mire lo que la lascivia le hizo hacer. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué hizo? La violó. Por la lascivia. Ese deseo desmedido, ¿verdad? De los cuales hoy en día los gentiles así viven. Mire, nosotros como cristianos no estamos exentos, hermanos, de caer en este pecado. Basta que una mujer o un hombre bien parecido, fortachón, se nos ponga enfrente para que una raíz de lascivia brote en nuestros corazones. Tengamos cuidado, ya no vivamos como los gentiles, hermanos. Otra cosa de la cual participábamos antes muchos eran las borracheras. Este pecado, hermanos, domina el razonamiento, nos hace quedar inconscientes, no sabemos lo que pasa después de eso, ¿verdad? ¿Y qué cree? También hay otro ejemplo sobre las borracheras, para que veamos que hombres de Dios cayeron, para que nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Estos ejemplos también son para que nosotros nos cuidemos y nos demos cuenta que podemos caer. ¿Se acuerdan de Noé? El único hombre justo en toda la humanidad, que por él se salvó su familia, ¿verdad? Dios destruyó a todo el mundo por medio de agua, toda la creación, animales, pero salvó una parte. Gracias a que Dios vio que en Noé había todavía esperanza, digamos, ¿no? Aunque sabemos que Dios ya tiene sus planes, ¿verdad? Pues Él hizo algo. Yo ya sé que usted sabe, pero le digo lo que quiero explicar aquí. Vayamos al Génesis 9:21. Lo voy a estar leyendo en palabra de Dios para todos. Mire, recuerde que estamos hablando de las cosas que ya como cristianos ya no debemos de hacer, porque ya hemos padecido, ¿verdad? Como Cristo. Dice,
De las uvas hizo vino un día. De las uvas hizo vino. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. No supo de sí. Ahí quedó expuesto a todo. Pero ¿por qué no se emborrachó? ¿Usted cree que él lo había visto antes entre los gentiles paganos que bebía? ¿Usted cree? Yo supongo que sí. Que él sabía que unas bebidas desmedidas, pues, ¿verdad? Borracheras. Y sabía que la embriaguez, las borracheras, nos hacen hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Y sucedió algo. Su hijo lo vio desnudo, ¿verdad? Ok, el muchacho tiene culpa, porque si está desnudo, se tuvo que haber salido y no verlo bien, pero él lo miró. Algunos dicen ahí que con razones lujuriosas, ¿verdad? Pero no me voy a meter en ese tema. Aquí es lo que la borrachera produjo, en Noé, que su hijo lo viera desnudo. Como sabemos, ¿verdad? No le quita culpa al muchacho. Pero, ¿qué hubiese pasado? Bueno, la raíz de esto, cuando el muchacho lo vio desnudo, es que hubo una consecuencia. Noé lo maldijo. Cayó una maldición sobre este muchacho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé se emborrachó. Si no se hubiese emborrachado, ¿qué hubiera pasado? ¿Amén? Nosotros, hermanos, ya no debemos de hacer las cosas que el mundo hace. No pasa nada con una. ¿Quién quite que esté adulterada? O que nos pegue más feo, ¿verdad? Y hagamos una. Pues la una, como te da más valentía, vámonos a la otra. Y cuando menos pensamos, ya estamos desnudos, tirados, inconscientes. Tengamos cuidado, hermanos, de ya no hacer las cosas que agradan a los gentiles. Que tengamos compañeros de trabajo y que, ándale, nomás una. Una no es ni una. Vamos, o con las amiguitas en el café, échale poquito de esto. O ahora tan dulces que hacen las bebidas, ¿verdad? Para que gusten, aparte de emborrachar. Ay, no pasa nada, estamos entre amigas. Cuidado, porque en una de esas puede nublarnos el juicio y ser como los de este mundo. Amén. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Vamos a hablar de idolatría. ¿Usted cree que usted es idólatra? ¿No? ¿Sí o no? Pues como que así va. Como que queremos decir que no, pero como que no sabemos si sí hay algo, ¿verdad? Pues lo vamos a ver. Se me hace que ni yo me salvo, hermanos. Mire, vayamos a 1 Samuel 15:23. Hubo un tiempo que agarró mucho en rey Saúl, ya lo había dejado descansar mucho y otra vez ya lo retomé. Vamos a hablar de él otra vez. Idolatría. ¿Qué tiene que ver Saúl con idolatría? Vamos a leer. Y recuerde que el mundo está lleno de idolatría, ¿verdad? Tanto como ídolos de fútbol o como a cantantes y como, pues ya sabemos, ¿verdad? La iglesia tradicional. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces ahí que no entiendo, hermano, ¿qué? Hermanos, la obstinación nos lleva y es idolatría. ¿Qué es obstinación? ¿Alguien tiene una idea? Mire, la obstinación es una forma de aferrarse a algo mostrando resistencia al cambio o a la influencia externa. Más específicamente, la obstinación puede implicar aferrarse a ideas fijas, resistirse a la posibilidad de que las ideas propias puedan ser incorrectas o equivocadas. Y por si no nos queda claro qué es, vayamos a leer este mismo pasaje,
pero en otra versión. Creo que la puse en lenguaje sencillo, pero no recuerdo. Pero aquí nos va a decir lo que es la obstinación. Ese mismo verso, mire, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Alguien es terco? ¿No? ¿Nadie somos tercos? Yo sí, hermano. Entonces, ¿soy qué? Idólatra. ¿Alguien es terco por aquí? ¿Pecan o no pecan? ¿No? Somos tercos, hermanos. ¿Qué es la obstinación? Es la terquedad, ser tercos, y eso es idolatría. Y eso pasa por hacer cosas que los paganos gentiles hacen en este mundo. Un ejemplo de ellos, hermanos, recuerda que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. ¿Y sabe por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz, decía el Señor, que no se inclinaba hacia Él, no era humilde hacia Él, siempre buscaba otra manera de adorar a otros dioses. La terquedad de Israel, ¿sabes qué logró hacer? Desechar el gobierno teocrático de Dios, el gobierno, esa comunión de estar con un profeta, que Dios hablara, se manifestara y ellos pudieran ver la gloria de Dios. No quisieron eso. Por ser tercos, ya no quisieron escuchar a Dios, querían escuchar a un hombre. ¿Y escogieron a quién? Bueno, Dios escogió a Saúl, pero escogieron a un hombre para que los gobernara. La terquedad. Y ese rey fue su ídolo por mucho tiempo. Fueron tan tercos que todavía Samuel les dijo, les va a quitar a sus hijos, los va a poner como esclavos, los va a mandar a la guerra que los maten, sus doncellas van a estar atendiendo la casa, les va a quitar impuestos, tierras. No, queremos ser como las demás naciones. Esa fue la clave. Voltearon a ver alrededor a los demás, al mundo, y quisieron ser como ellos. Entonces, a veces somos idólatras, ¿verdad? Ya no seamos idólatras, hermanos. Mejor rindámonos a los pies del Señor, obedezcamos a Dios y ya no seamos tercos. Si viene el pastor y mira algo en nosotros y nos esté aconsejando, nos esté reprendiendo, tengamos un corazón humilde para entender, no seamos tercos. Porque a veces nuestra terquedad, hermano, nos va a hacer darnos de topes en la pared, nos va a hacer dar vueltas en el desierto, así como Israel. Amén. Ya no seamos tercos. Y ya no hagamos estas cosas malas. A pesar de que se nos venga un mal, a pesar de que el mundo esté en nuestra contra, porque somos diferentes a ellos, ya no hagamos estas cosas malas. Y eso mismo decía el apóstol Pedro en el verso 4 de 1 de Pedro 4. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ok, en esos tiempos pues estaban llenos de paganos, había mucha adoración a ídolos, teniendo relaciones sexuales, había violaciones, robos, era una cosa desmedida, impunidad, ¿verdad? Pero las personas que ya habían padecido por Cristo y habían cambiado su manera de ser, ya no seguían así. Por ejemplo, en el trabajo todos se ponían de acuerdo para robar, pero cuando un cristiano una persona se transformaba, él ya no lo hacía. Y ahí empezaba los empezaban a hablar mal de ellos. Ni se diga aquella persona que pudo haber tenido un amante y se convirtió a Cristo y dejó de ser amante, y la otra persona despechada, pues ahí, ¿verdad? También sufriendo tribulación por medio de ella. Y como los cristianos de aquellos tiempos ya no hacían estas cosas, al mundo le causaba enojo. Y estamos en lo mismo hoy en día, hermanos, porque nosotros queremos vivir como Dios le agrada. Muchos de nuestros familiares, ¿verdad? A veces pues vamos a chocar, van a chocar con nosotros. Yo me acuerdo que se quejaban de mí porque era un borracho,
Y de repente ya cuando yo era cristiano se enojaban que por qué no tomaba. Amigos míos, me di cuenta que tenían grupos de WhatsApp donde yo ya no estaba. Porque era el cristiano. Porque yo no hacía lo que ellos hacían. Y me fueron desplazando de sus fiestas, de sus convivios. Gloria a Dios. La palabra griega, hermanos, para traducir ultrajan, también se traducía como hablar mal, como injuriar, como blasfemar, como calumniar, como decir mal, difamar. ¿Te han difamado, hermano? ¿Han hablado mentiras de ti? Sí, ¿verdad? Todas esas palabras, difamar, hablar mal, injuriar, blasfemar, tienen algo en común que los unen. ¿Sabe qué? La mentira. Por lo menos cuando se hablan a nosotros, eso debe de ser mentira. Y ¿sabe? Ahí le va un dato interesante. Se dice que en esos tiempos de cuando el apóstol Pedro escribió esta carta a los hermanos que estaban esparcidos, escondidos, eran en tiempos de cuando al lúcido loco Nerón se le ocurrió quemar Roma. ¿Se acuerdan? Que quemó a Roma. Y cuando vio que la gente se le estaba echando encima, que se estaba dando cuenta que a pesar de que él abrió las puertas de los jardines para que atendieran a los enfermos, se les hacía raro esa misericordia de parte de Nerón y lo querían culparlo. Empezaban, y a él se le ocurrió algo: pues les voy a dar a unos culpables. ¿Y a quién cree que injurió, difamó? ¿De quién habló mentira? ¿A quién acusó? ¿A quién cree usted? A los cristianos. Y el apóstol Pedro les está hablando a esos cristianos que estaban sufriendo la primer persecución del gobierno romano, cuando Nerón quemó Roma. Estaban hablando mal de ellos, los difamó, los calumnió, diciendo mentiras en contra de ellos. Ahora, para que nos demos cuenta de lo que ellos estaban sufriendo, lo que estaban padeciendo, la aflicción tan grande, mas sin embargo ellos tenían que estar armados ¿de qué? Del pensamiento de Cristo. Ellos tenían que saber que iban a estar padeciendo por no pecar, a pesar de lo que estaban sufriendo, esa persecución. ¿Se da cuenta que estaban sufriendo bastante nuestros hermanos? Adoptemos esa postura, hermanos. Y en medio de esta persecución, nuestros hermanos daban la gloria a Dios. Era una iglesia primitiva que daba la gloria a Dios a pesar de que los quisieran matar. Ellos se sujetaban a sus autoridades a pesar de que sus vecinos quisieran entregarle a los romanos. Ellos eran amables con ellos, y eran buenos y devolvían bien por mal. Y entre ellos mismos, los hermanos, aunque ellos tuvieran diferencias, ellos se perdonaban entre sí, unos a otros. Jesús padeció por sus seguidores. Ahora los seguidores nos toca padecer por Cristo. Debemos de adoptar esa postura, hermanos. Nuestro sufrimiento, hermanos, es por un momento, porque después nuestro gozo será eterno. Y los que nos ultrajan, o los que estaban en esos momentos ultrajando a la iglesia, un día van a pagar las consecuencias, hermanos, de todo eso que hicieron sufrir. Los agresores pagarán por su pecado. En 1 Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, a los vivos y muertos, y a los muertos. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesús. Va a llegar un momento en que si murieron, van a resucitar por un breve momento para estar delante de Jesús en el gran trono blanco. Y ahí es donde la venganza del Señor, porque mataron a sus mártires, se ejecutará. Muchos sufrieron. Ahí donde va a estar aquel Nerón delante de Dios.
donde lo va a mandar al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. En la palabra de Dios hay ejemplos de personas que pagaron las consecuencias por ser malas y oprimir al justo y fueron exterminados. Pues, pensando en Noé, en aquellos tiempos con el diluvio, también Sodoma y Gomorra fueron exterminados, pero en un futuro van a estar delante de Dios, así como nuestros agresores, delante del trono blanco, donde ahí será dictada su sentencia. Y desgraciadamente, hermanos, tal vez ahí miremos a un vecino, ¿verdad? Alguien que estimemos. Bueno, no lo vamos a ver, pero está ahí delante. Después habla Pedro de aquellos hermanos que habían sufrido a manos pues como mártires tal vez, y ya habían padecido muertos. Él habla sobre esto en el siguiente verso, 1 Pedro 4:6, dice: porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hay una controversia con este verso, ¿no? Pero yo voy a dejar por un lado eso, me voy a ir al contexto, y habla de podría ser de aquellas personas que habían padecido, habían sufrido, que se les había predicado, habían vivido piadosamente, padeciendo como Cristo, y por ello sufrieron las consecuencias y fueron muertos, ¿verdad? Porque fueron juzgados por los hombres y fueron culpables según el razonamiento del hombre y los mataron, pero van a vivir eternamente por haber seguido a Jesucristo. Así que, hermanos, vivamos de tal manera. Tercer y último punto: debemos de vivir de esta manera. Debemos ser una iglesia que da la gloria a Dios. Pedro ahora anima a los creyentes a seguir adelante y además les da unas instrucciones de cómo hacerlo. Vamos a leer 1 Pedro 4 del 7 al 11. Dice, me voy a apurar porque se me está yendo el tiempo. Dice: mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay unas cosas que nos hacen darle la gloria a Dios. No sé si se dio cuenta de lo que leímos. Ok, ser sobrios y velar en oración. Eso hace que seamos una iglesia que da la gloria a Dios. Número 2, tener ferviente amor por los hermanos. Número 3, ser un buen hospedador. Y número 4, servir a los demás. Ser sobrios y velar en oración. Todos sabemos que la oración, hermanos, es el motor y donde nosotros conseguimos las fuerzas para seguir adelante. Sabemos que es la mejor arma del cristiano. Y para nuestros hermanos que sufrían persecución día y noche, para ellos les era necesario estar velando en oración siempre, cada día. ¿Para qué? Para soportar a sus perseguidores, ¿verdad? Para soportar las tentaciones y aún hasta soportar entre un hermanito inmaduro por ahí. Ellos tenían que orar. ¿Qué significa velar? Del original significa estar despiertos, atentos, alerta. Recordemos, hermanos, que tenemos una guerra en contra del pecado y en contra del enemigo. Debemos de estar alerta, dándonos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Con quién? Con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Debemos de velar
Debemos leer la palabra del Señor para estar atentos de lo que el mundo está diciendo que hoy es normal. Debemos de velar. Las más grandes armas del enemigo, mi hermano, ¿sabe usted que es sembrar discordia entre los matrimonios, sembrar discordia entre los hermanos aquí en la iglesia, entre padre e hijo? ¿Usted sabe? Hace algo y ahí deja que se peleen solos. Por eso el apóstol Pedro da un consejo. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que la intención del enemigo es aquí sembrar pensamientos. ¿Para qué? En el contexto, llama ancianos, habla sobre ancianos, ¿verdad? El apóstol Pedro, y ahí se refiere a todo aquel ministro, se refiere al pastor, y luego dice también, se refiere a los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Los congregantes. Y es ahí donde él quiere sembrar la discordia, es decir, entre el que predica aquí y el que está allá. ¿Para qué? Para destruir. Por eso debemos darnos cuenta y velar de las maquinaciones del diablo. Y orar. Nuestro Señor Jesús nos da un consejo en Mateo 26, 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mismo verso, en versión lenguaje sencillo, dice, escuche: no se duerma. ¿Oyó? No se duerma. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacerlo bueno, ¿cierto o falso? Amén, ¿verdad? Pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas, dice el Señor. Tenemos que, ¿qué? Velar y orar para pasar cualquier situación. ¿Para qué? Para soportar a nuestro hermano en rebelde, para soportar a nuestro hermano que siempre está ahí, a la hermana, a la esposa, a soportar al inmaduro, o para que nos soporten a nosotros. Por eso debemos de velar y orar. Podemos ver el ejemplo de José. Seguramente fue un hombre de oración, ¿verdad? ¿Qué hicieron sus hermanos con él? Lo vendieron, lo querían matar, lo golpearon. Y cuando José tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué hizo? ¿Se vengó? No. Aunque el enemigo hubiese sembrado una discordia ahí para que se separaran y él quisiera vengarse, no. Él los amó, los abrazó, los hospedó y los puso en un lugar. Así nosotros, hermanos. También debemos tener ferviente amor por los hermanos. La palabra ferviente es un adjetivo que describe algo o alguien que tiene una gran intensidad, calor o pasión en sus sentimientos o acciones. Y esta palabra se deriva de una que significa hervir. No recuerdo bien la palabra, hervir. Ya se nos había explicado esto cuando estuvimos aquí en una plática nosotros, los servidores. Hervir, que significa hervir. Cuando nosotros ponemos agua a hervir y está burbujeando, decimos que está lista ¿para qué? Para el café, para el caldo, para la sopa. De igual manera, así nuestro corazón debe estar ferviente en amor. ¿Para qué? Para perdonar al hermano, para ayudar al hermano, para soportar, para servir a Dios, para todo eso. Debemos ser hospedador. Esa es una forma de mostrar el amor a los hermanos, practicando la hospitalidad sin murmuraciones. Este consejo es especialmente necesario durante tiempos de persecución, cuando las provisiones puedan ser escasas. Esto lo dijo alguien. Pero cuando nosotros miramos a nuestros hermanos en necesidad y podemos ayudarle, es ahí donde entra que tenemos que ser hospedadores. Si no tienen un lugar donde quedarse y tienes una habitación, vamos, yo te apoyo mientras que pues encuentres un lugar. O que no tienen para comer, allí también implica. Y así se le da la gloria a Dios, teniendo ferviente amor por los hermanos, ¿verdad? Velando y orando y
siendo hospedadores y ayudando a nuestros hermanos. Servir a los demás. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos algún don que Dios ha puesto en nuestro ser, hermanos. Todo lo tenemos y lo debemos de usar para ayudar a los hermanos, para edificar. Amén. Dios nos hizo un cuerpo en Él y nos dio dones para apoyarnos mutuamente, y algunos de ellos son el de profecía, el de servicio, el de enseñar, el de exhortar o animar, el de dar, el de palabra de sabiduría, el don de sanidad, entre otros dones, y eso nosotros los debemos de usar, pero de una manera. ¿Cómo? Dando la gloria a Dios. Todo eso que ya vimos, lo que fue velar y orar, lo que tener ferviente amor, lo de ser hospedadores, de que yo amo a mi hermano, me acuchilló, pero te amo y te perdono. Lo de que mi hermano no tiene para comer, yo te voy a dar, hermano, no tiene donde quedarse, vente aquí, quédate, hermano. Todo eso es con la intención de darle la gloria a Dios. Y si tú tienes el don de profecía y das una profecía, es para darle la gloria a Dios. De que si tú tienes para don de sanidad y sana a una persona, es para darle la gloria a Dios. Y el apóstol Pedro lo dice en este verso 4:11 de 1 de Pedro, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, entiéndase los dones, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por siglos de los siglos. Una iglesia que sabe dar, sabe, reconoce y tiene siempre en su mente que todo lo que hace es por medio de Dios, que es Dios, que todo lo bueno que hacemos es Dios actuando en nuestra vida. Y así es como seremos una iglesia que da la gloria a Dios. Pero también recordemos que todo aquel que obedece a Dios, que padece como cristiano y que se arma del mismo pensamiento que Jesús, da la gloria a Dios con su vida, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, dándole el primer lugar. ¿Y sabe usted que Dios bendice cuando le damos el primer lugar a Dios? ¿Qué me dicen de Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Ustedes creen que ellos pensaron que porque ellos eran fuertes no se quemó ni uno de sus pelos? No, ellos sabían que alguien estaba ahí con ellos, quienes estaba cuidándolos. Pero antes de ello habían padecido, ¿se acuerdan? Por el rey de Babilonia. Adórenme, no, al fuego. Ni modo, le dieron la gloria a Dios y al fuego. A Daniel, ¿qué le pasó? Ya no ores, se puso a orar a los leones. Primero le dio la gloria a Dios y luego ¿qué? A los leones. Pregunta, ¿se murió Daniel? No. Bueno, en los leones no, ¿verdad? ¿Se quemaron estos 3 jóvenes? No. ¿Sabe por qué? Porque le dieron la gloria a Dios. Dios bendice, hermanos, cuando le damos la gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Dios bendice. Conclusión. Escucha esta historia. Está interesante. Hace tiempo existió una persona llamada Eric Liddell. Fue un atleta destinado a conseguir la máxima presea de los Juegos Olímpicos en los 100 metros. Todos los reporteros y analistas deportivos concordaban con que él se llevaría la gloria. Pero Eric, además de ser un corredor, él era un predicador. Se dice que la fecha de la carrera cayó en domingo. Y para él el domingo era el día del Señor, y sus profundas convicciones religiosas le impedían competir ese día. Él dijo: no voy a ir a correr, aunque gane los 100 metros, porque soy cristiano y tengo que ir a la iglesia. Esa noticia conmocionó al mundo. Hablaron mal de él, pero a él no le importó. Él le dio la gloria a Dios primeramente. ¿Y sabe qué pasó? Lo invitaron a correr en los 400 metros, que no se celebraba en domingo, pero él llevaba todas las de perder ahí. No tenía condición para los 400 metros. ¿Y sabe qué pasó?
ganó la medalla de oro. ¿Sabe por qué? Porque le dio la gloria a Dios. Iglesia, seamos una iglesia que le dé el primer lugar a Dios, que dé la gloria a Dios siempre, todos los días de nuestras vidas. Estemos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro Señor, amémonos de sus pensamientos, padezcamos como Él padeció en este mundo para derrotar al pecado. Entreguemos nuestra vida a Dios y demos la gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bello, Señor. Gracias. Con esta palabra, Señor, que no se nos olvide, Señor, ayúdala siempre a tener nuestros corazones, Señor, para en donde quiera que estemos te demos la gloria, Señor, sabiendo que vamos a sufrir, Señor, o que las personas se van a levantar en nuestra contra por darte el primer lugar a ti en todos lados, Señor. Ayúdanos a padecer como tú, Jesús, para darte la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos...